Hola, soy Ileana. Vamos a hablar un tema que es relativamente frecuente en atención primaria y está titulado como Enfoque diagnóstico en atención primaria y criterios de derivación de la hipertransaminasemia. Bueno, tenemos que el hígado sintetiza miles de enzimas con un tiempo de vida media de pocos días, las cuales son eliminadas por el sistema retículo endotelial hacia el intersticio, pero principalmente hacia el plasma. Entonces tenemos estas enzimas, las vamos a agrupar según el patrón de patolisis, colestasis, patrón mixto o bien como parámetro de función hepática. Entonces, dentro de las enzimas de patolisis, sabemos que existen más de 60 reacciones de transaminación, de las cuales las dos únicas reacciones con valor clínico son mediadas por las enzimas GOT, la glutamato oxalato transaminasa o AST, aspartato aminotransferasa, y la GPT, que es la glutamato piruvato transaminasa o ALT, alanino aminotransferasa. Dentro de las enzimas de colestasis tenemos a la fosfatasa alcalina, la 5-nucleotidasa, la GGT o gamma-glutamil transpeptidasa y la bilirrubina. Y entre los parámetros de función hepática o de síntesis hepática tenemos a la actividad de protrombina o el INR y también a la albúmina. Ahora, la GOT va a ser sintetizada principalmente por el hígado, pero también la pueden producir otras partes del cuerpo, como el músculo esquelético estriado, el músculo estriado cardíaco, el riñón, el sistema nervioso central, el páncreas, los pulmones y en menor medida por los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Mientras que GPT también, aparte de ser sintetizada en el hígado, también se puede producir por el músculo estriadoesquelético, el músculo estriadocardíaco y también por el riñón. De tal manera que vemos que las transaminasas no solamente son representación hepática. También debemos saber que no hay una correlación entre el grado de lesión del hepatocito y el grado de elevación de las enzimas, por lo que las aminotransferasas no tienen un significado pronóstico en los trastornos hepatocelulares agudos. Ahora, entre las causas hepáticas más frecuentes de hipertransaminasemia prolongada tenemos el abuso de alcohol, fármacos, hepatitis crónica B y C y la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Para ayudarnos a la orientación de cómo causa el abuso de alcohol, tenemos otros parámetros de los cuales podemos tomar en cuenta, como por ejemplo una relación, aunque no siempre se cumple, pero que es característica de la GOT sobre la GPT mayor o igual de 2. Una elevación de la GGT por encima de 2 veces el límite normal, hiperuricemia, aumento del volumen corpuscular medio, hiperferritinemia y también el índice de saturación de transferrina, siendo el punto de corte mayor de 45%. Entre los fármacos más frecuentes tenemos los AINES, antibióticos, siendo más frecuente aquí la moxiácido clavulánico, también el paracetamol, la miodarona, vitaminas, estatinas, antiepilépticos, tuberculostáticos como la isoniazida, antirretrovirales, productos de herboristería, que es algo que toman con mucha frecuencia la gente que practica fisicoculturismo, y también las drogas ilegales. Entre las hepatitis crónicas B y C, pues medir los antígenos, los anticuerpos, ¿no? Y en la enfermedad hepática grasa no alcohólica, que tenemos también una relación de GOT respecto de GPT menor de 1, y además aquí va a ayudar el hecho de tener otros factores de riesgo como obesidad, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, que sea diabético, que cumple los criterios de síndrome metabólico, y también nos puede dar aquí el hecho de tener una prueba de imagen como una ecografía de abdomen, y finalmente pues se puede recurrir a una biopsia hepática. Menos frecuentes de hipertransaminasemia prolongada tenemos la hepatopatía autoinmune, hemocromatosis, la enfermedad de Wilson y el déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces, para una hepatopatía autoinmune vamos a tener elevación de las transaminasas, aparte elevación de las inmunoglobulinas por encima de 2 veces el límite normal, y también podemos tener positivos los anticuerpos de autoinmunidad, ¿no? Los ANA, que son los anticuerpos antinucleares, los AMA, los anticuerpos antimitocondriales, el AML son anticuerpos antimusculo liso, el
LKM, que también son anticuerpos microsomales hepatorrenales, liver-kidney, que nos orientan pues a una hepatopatía autoinmune. En cuanto a la hemocromatosis, nos ayuda mucho a hacer de cribado los valores del hierro sérico, la ferritina, el índice de haptotransferina mayor del 45%. Para la enfermedad de Wilson, sabemos que es más frecuente en pacientes varones jóvenes. Podemos tener la clínica típica como el anillo de Kaiser-Fleischer, además de síntomas neurológicos, cuadro de insuficiencia renal aguda, y a nivel de analítica, pues una ceruloplasmina sérica baja, una CUPRUR en 24 horas mayor de 100 microgramos. Y para el déficit de alfa-1-antitrypsina, pues vamos a tener el déficit de esta enzima y aparte pues tener una clínica como un enfisema pulmonar en pacientes jóvenes, tener antecedentes familiares, ¿no? Una historia familiar. Entre las causas extrahepáticas de hipertransaminasemia prolongada tenemos la enfermedad celíaca, para lo cual pedimos el anticuerpo antiglutaminasa, que es el más sensible, tipo IgA, enfermedad del músculo estriado, para lo cual pedimos creatinfosfoquinasa CPK, aldolasa, láctico deshidrogenasa LDH, patología de tiroides, para lo cual pedimos TSH-T4, insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria, lo cual vamos a medir el cortisol sérico que va a estar bajo, cuadro de tendencia nerviosa, también un cuadro de hemólisis, la serología del grupo viral herpes, como el virus de herpes simple, varicela zoster, Epstein-Barr, citomegalovirus, y también cuadros ya más raros como leptospira, Coxiella burnetii, una brucela, una sífilis, y ya muchos más alejados, pero que podrían dar una hipertransaminasemia, pues una neumonía bacteriana, un cuadro de porfiria cutánea tarda, una sarcoidosis. Y como punto aparte de causa, pues tenemos en el embarazo, los cuadros típicos que se dan en el embarazo, ¿no? Y un cuadro de hiperemesis gravídica, colestasis intrahepática del embarazo, la preeclampsia, el síndrome de HELP y el hígado graso del embarazo. Los grados de hipertransaminasemia, según la Asociación Americana de Gastroenterología, la divide en tres grados, leve, moderada y severa, siendo leve una elevación de las transaminasas menor de 5 veces el límite normal, moderada una elevación de 5 a 15 veces y severa mayor de 15 veces el límite normal. Entre las causas más frecuentes de una elevación leve moderada tenemos, entre las más frecuentes, una hipertransaminasemia de causa alcohólica, también una cirrosis, una hepatitis vírica crónica, una estatosis o una esteatohepatitis y también por fármacos. Y ya menos frecuente tenemos una hepatitis autoinmune, hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, un déficit de alfa-1 antitrypsina. Y entre las causas más frecuentes de una hipertransaminasemia severa, pues muy frecuente, una hepatitis isquémica secundaria de estados de shock cardiocirculatorio, hepatitis tóxico, drogas severas, ¿no? Medicamentosas, o cuadros víricos agudos también, y también por una obstrucción biliar aguda. Y ya menos frecuente en este grupo, ¿no? De elevación severa, pues podríamos tener un cuadro de Budd-Chiari, una ligadura accidental de la arteria hepática. Y también a tener en cuenta que se ve cuadro de cirrosis hepática con cifras normales de transaminasas. Hipertransaminasemias a valores mayores de 10 veces el valor límite normal suelen ser de duración más corta, ¿no? Menor de 3 meses, menor de 6 meses. A tener en cuenta que cuando tenemos una GPT mayor de 1000 unidades litro, que casi con seguridad podemos estar entre tres cuadros: una hepatitis aguda viral, una hepatitis por fármacos tóxicos, alcohol, o bien una hepatitis isquémica por un fallo cardíaco circulatorio agudo. Bueno, aquí tenemos la relación de GOT respecto a GPT en diferentes valores que no siempre se cumple, pero que muchas veces son de ayuda. Así, a tener en cuenta como algo referencial cuando esta relación GOT entre GPT es menor igual de 1, cuando predomina la GPT,
pues a pensar que podría orientar más a una patología de parénquima hepático. Y lo contrario, cuando esta relación GOT entre GPT es mayor de 2, puede ser una causa alcohólica, mayor de 4, mayor de 5, cuanto más alta es esta relación, pues nos puede orientar más a pensar en una causa de hipertransaminasemia extrahepática, como por ejemplo patología muscular. Entonces, si tengo una relación menor de 1, pues pensar lesiones hepáticas agudas. Si tengo una relación menor de 1.3, pues también seguimos pensando en una patología hepática, pero de causa grasa, ¿no? Una no alcohólica. Si la relación es mayor de 2, podríamos pensar de causa alcohólica, sobre todo el antecedente, ¿no? Del paciente bebedor, y esto es debido a que el alcohol causa daño mitocondrial, ¿no? Provocando una mayor liberación de la GOT mitocondrial, de ahí el predominio de la GOT. Pero por otro lado, el alcohol provoca déficit de la enzima piridoxal 5-fosfato. Esta coenzima es muy necesaria para la actividad tanto de la GOT como la GPT, pero principalmente para la GPT. De ahí que al haber este déficit de enzima, habrá un déficit de la GPT y por ende pues predomina la GOT. Por otro lado, cuando la relación de la GOT respecto a la GPT es mayor de 2, mayor de 4 y además tenemos otra relación de la bilirrubina total respecto a la fosfatasa mayor de 2 y aparte de tener una clínica acorde, ¿no? O una analítica también acorde, podríamos pensar en una enfermedad de Wilson, hablando de la analítica del cobre. Y si la GOT respecto a la GPT es mayor de 3, mayor de 4, mayor de 5, una relación ya mucho más elevada, un predominio mayor de la GOT, pues aquí hay que pensar en problemas, en daños extrahepáticos, ¿no? Por ejemplo, una rhabdomiolisis por intenso ejercicio, una miopatía, ¿no? Son otro tipo de patología muscular. Algoritmo de actuación en atención primaria ante un sujeto con hipertransaminasemia y asintomático. Entonces, tenemos un paciente que tiene elevación de la GOT y la GPT. Entonces, ¿qué hacemos? Algunas guías refieren que tenemos que repetir la analítica en 6 a 8 semanas y otras guías refieren que hay que repetirlo a los 3 meses. Pero ¿en quiénes vamos a repetir la analítica? Vamos a repetir la analítica en aquellos pacientes que cumplan 4 criterios. Primero, que esté asintomático. Segundo, que haya ausencia de factores de riesgo de hepatopatías como alcohol, fármacos. Tercero, que esté preservada los parámetros de función hepática como la actividad de protrombina, la albúmina. Y cuarto, que la elevación de estas transaminasas sea leve, tanto de la GT como de la GPT, ¿no? Menor de 2 veces el límite normal. Entonces, si se cumplen estos 4 criterios, esperamos 2 a 3 meses y repetimos la analítica. Pero si el paciente no cumple con alguno de estos criterios, pues empezamos ya con el estudio. Ya no voy a esperar para repetir, sino que iniciamos ya con el estudio. Entonces, si nuestro paciente que tenía elevada la GOT y la GPT ha cumplido los 4 criterios: asintomático, sin factores de riesgo de hepatopatía, parámetros de función hepática conservados y la hipertransaminasemia es leve, pues repito la analítica a los 2-3 meses. Si me sale normal, pues finaliza el estudio. Pero si persiste la elevación, entonces iniciamos todo lo que toca hacer. Una historia clínica detallada, exploración física, más exámenes, que es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, hemos repetido la analítica. El resultado es anormal, o sea, sigue elevado. Pues en atención primaria lo que toca hacer es tener en cuenta que es un problema clínico muy frecuente que puede llegar hasta el 15%, valorar su probable etiología, determinar el carácter agudo menor de 6 meses o crónico mayor de 6 meses y estimar la gravedad del mismo.
y tener en cuenta que los valores de la GPT y la GOT van a variar en función del género, la edad, la obesidad, el ejercicio, incluso en el momento del día de extracción. Empezamos a elaborar la historia clínica detallada, una anamnesis exhaustiva y una exploración física completa. Vamos a describir los síntomas y la duración de ellos. Si está asintomático o tiene ictericia, dolor, prurito, si hay antecedentes médicos personales y o familiares, enfermedades metabólicas, musculares hereditarias, autoinmunitarias. También preguntaremos por el tipo de profesión, ya que nos puede orientar a una hepatitis de origen tóxico. Preguntaremos por actividades de riesgo, si son usuarios de drogas vía parenteral, si ha recibido alguna transfusión, si son usuarios de tatuajes, piercing, si han hecho viajes recientes o de alguna zona endémica. Y esto es importante en plan de contexto epidemiológico, sobre todo para un virus de hepatitis C, por ejemplo. Y preguntaremos también por prácticas sexuales de riesgo e incluso por ingesta de comida en mal estado. También preguntaremos si nuestro paciente ha estado en contacto con ganado porcino, consumo de mariscos bivalvos, si ha consumido carne de cerdo poco cocida que nos oriente a una hepatitis C. Preguntaremos por contacto con animales para pensar en una fiebre Q, una listeriosis, una brucelosis. Y también preguntaremos por los hábitos tóxicos, si consume alcohol, si toma fármacos, antibióticos, productos de bolistería, AINES, antiepilépticos. Y también preguntaremos por embarazo, para pensar en una patopatía propia del embarazo. En la exploración física debemos tener en cuenta si tiene estigmas de patopatía crónica como ginecomastia, eritema palmar, telangiectasia, contractura de Dupuytren, hipertrofia parotidia, atrofia testicular, cefalopatía hepática. Exploraremos para ver si tiene hepatomegalia, dolorosa o no. Veremos también si tiene esplenomegalia, que nos oriente a una cirrosis, una hipertensión portal, o un cuadro de paludismo, un linfoma también, o un cuadro de esquistosomiasis. Veremos si también tiene ascitis, si tiene caquexia con adenopatías, la cual nos orienta a un proceso maligno o incluso una cirrosis avanzada. Si está ictérico, que nos haga pensar que existe una disfunción hepatocelular o una enfermedad parenquimatosa hepática o una enfermedad de vías biliares. También veremos si tiene lesiones de rascado, santomas, antelambas que nos haga orientar hacia una colestasis de curso crónico. Bueno, y entre la analítica que podemos pedir en atención primaria, tenemos un hemograma, bioquímica general, perfil hepático, GOT, GPT, GGT, fosfatasa alcalina, bilirrubina tonal fraccionada, cinética férrica, la ferritina, el índice de saturación de transferrina, pruebas de función hepática, albúmina, la actividad de protrombina y NR, serología, virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, virus de hepatitis A, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, prueba de embarazo y la gravedad de la hepatitis que la vamos a ver precisamente con los parámetros de la función hepática. Además, podemos tomar una ecografía, que es la prueba de imagen de primera elección, la primera prueba de imagen a tomar, en la cual podemos ver la estructura del parénquima hepática, la ecogenicidad, el sistema portal, los bordes del hígado. Podemos ver si existe una obstrucción benigna o maligna. Podemos ver signos de hipertensión portal, ascitis, esplenomegalia. También nos puede ayudar a ver si hay alguna obstrucción de drenaje venoso hepático y también para ver si hay datos de insuficiencia cardíaca que sugieran un hígado congestivo y también ver si hubiera infiltración metastásica hepática. En cuanto a los criterios de derivación a la especialidad de digestivo, pues tenemos que si hasta todo lo anterior mencionado del estudio es negativo y las transaminasas persisten elevadas por encima de 2 veces el límite normal, pues hay que derivarlo para completar analítica, sobre todo cosas que no podemos hacer en primaria, como son los anticuerpos de autoinmunidad,
estudios genéticos para hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, el déficit de alfa-1 para realizar otras pruebas diagnósticas como un TAC, una resonancia, una endoscopia o pruebas ya invasivas como una biopsia. También hay que derivar cuando ya toca pues valorar tratamiento específico, antivirales para virus de hepatitis B, virus de hepatitis C o tratamiento para sobrecarga férrica. También tenemos que derivar cuando hay descompensación hepática, ¿no? Cuando el paciente tiene ascitis, encefalopático o con hemorragia digestiva. Y si llegado a este punto todo el estudio anterior es negativo y la hipertransaminasemia persiste, pero en valores menores a 2 veces el límite normal, pues la guía dice que hay que vigilarlo, hacer vigilancia estrecha exclusiva. Si estamos ante un proceso agudo severo, hay que derivar a urgencias hospitalarias. Así, tenemos como indicadores de mal pronóstico una elevación de bilirrubina intensa por encima de 6, una actividad de protrombina menor del 50% o un INR mayor de 1.5, encefalopatía que clínicamente está más grave, que analíticamente está peor y progresivo, o que tenemos una etiología tóxica farmacológica severa, ¿no? Ahora, tenemos un esquema resumen sobre un paciente con hipertransaminasemia aguda, por encima de 10 del límite normal, una elevación severa. Entonces, primero, tenemos que valorar la gravedad del paciente, ¿no? Cómo está la actividad de protrombina y la albúmina, que son los parámetros de función o síntesis hepática, y clínicamente cómo está el paciente. Si tenemos que existe una insuficiencia hepática aguda grave con una actividad de protrombina menor al 50%, que el paciente está encefalopático, entre otra clínica severa, pues entonces tenemos que derivarlo al hospital. Pero si no existen estos criterios de gravedad, pues podemos seguir viendo al paciente en atención primaria para continuar el estudio. Así podemos pedir toda la serología de virus de hepatitis, tanto A, B, C, D, como también del grupo herpes, preguntar o indagar por fármacos, alcohol, podemos también pedir o hacer una ecografía. Entonces, en base a este estudio que ya estamos complementando, si vemos que nuestro paciente pues se cura, por ejemplo, si es de causa alcohólica o causa de un fármaco y se deja de consumir, se deja de tomar, el paciente mejora, se cura, pues se le da el alta. Pero si haciendo el estudio, el seguimiento, el paciente cronifica, entonces tenemos dos cosas, que requiera de tratamiento específico y por tanto hay que derivar al hospital, o que no requiera tratamiento específico y que se le pueda hacer pues, seguimiento en atención primaria. Bueno, vamos a hablar un poco sobre una entidad que probablemente es la causa más frecuente de hipertransaminasemia prolongada en pacientes asintomáticos, que es la enfermedad por hígado graso no alcohólico. A tener en cuenta que tiene una prevalencia del 20 a 30% de la población general y que llega hasta el 80% en población de riesgo, siendo la población de riesgo aquellos que tienen dislipidemia, obesos, diabetes, hipertensos o el síndrome metabólico. Además, hay que siempre descartar causas secundarias, como por ejemplo el alcohol, infecciosas, fármacos. Y bueno, a tener en cuenta que es la principal causa de cirrosis oculta. Ahora, esa entidad, pues empezamos con la fase de esteatosis hepática, la cual puede ser muy bien diagnosticada en atención primaria y podemos seguirlo, hacer la evaluación y el tratamiento, incluso que el tratamiento va dirigido a los factores de riesgo, ¿no? Eh, esta fase luego puede avanzar a la enfermedad hepática, enfermedad por hígado graso no alcohólico con o sin fibrosis, la cual todavía puede ser reversible y si no, pues
progresa a la fase de fibrosis y esto continúa a cirrosis y finalmente a carcinoma hepatocelular. Entonces, estos cuatro fases, tanto de enfermedad por hígado graso no alcohólico, fibrosis, cirrosis y carcinoma, pues deberían ser, estos pacientes con esta patología deberían ser vistos o derivados al hospital para hacer un seguimiento hospitalario. Cuando estamos hablando de la primera fase sí que lo podemos ver en atención primaria. Entonces, los factores de riesgo a tener en cuenta para evaluar y tratar, pues son los siguientes, ¿no? Un índice de masa corporal mayor de 30 que nos orienta pues a una obesidad metro de cintura mayor de 102 centímetros en los varones, mayor de 88 centímetros en mujeres, la diabetes mellitus tipo 2 o una glicemia alterada en ayunas, el síndrome metabólico que debe cumplir 3 o más de estos 5 criterios: hipertenso, hipertrigliceridemia, déficit del colesterol HDL, obesidad abdominal, hiperglicemia o diabetes. También como factor de riesgo la sobrecarga férrica dismetabólica, entendiéndose esto como una sobrecarga férrica secundaria a algún proceso metabólico que no es primaria, como el caso de la hemocromatosis. También a tener en cuenta que pueden haber otros trastornos relacionados, como un ovario poliquístico, diabetes mellitus tipo 1, problema de tiroides, síndrome apnea-hipopnea del sueño, hipopituitarismo anterior o la resección pancreática duodenal. ¿Qué más podemos hacer en atención primaria? Bueno, podemos utilizar unos score, existen muchos, pero aquí tenemos dos que nos pueden servir de mucha ayuda. Tenemos primero el score del FLI, de su sigla en inglés Fatty Liver Index, que significa índice de hígado graso. Al sacar el FLI con unos parámetros que podemos obtener fácilmente, que son los triglicéridos, el índice de masa corporal, la GGT y el perímetro abdominal, pues al meterlo en la calculadora, que estas de por sí ya existen, solo tenemos que meter los valores y nos arroja el resultado automáticamente. Si tenemos un FLI menor de 30, pues excluye el diagnóstico de enfermedad de hígado graso no alcohólico. Si tenemos un FLI de 30 a 60, hay que valorarlo. Y si tenemos un FLI mayor o igual de 60, pues tenemos que nuestro paciente probablemente tiene una enfermedad de hígado graso no alcohólica. Y al tener un FLI positivo mayor o igual de 60, pues el siguiente paso es sacar el siguiente score, que es el FIB4, para el cual el FIB4 vamos a valorar pues el grado de fibrosis y si es de riesgo medio alto o no. Y para lo cual también nos pide unos criterios que lo podemos también tener, se basa en la GPT, la GOT, la edad del paciente y las plaquetas, que también lo podemos meter en calculadora que ya existe y nos arroja un valor. Para medir el riesgo medio o alto de fibrosis, pues para una persona menor de 65 años se considera un riesgo medio alto cuando el FIB4 sale mayor o igual de 1.3. Pero para una persona mayor de 65 años se considera un riesgo medio alto, un grado de fibrosis de FIB4 mayor o igual de 2. Bien, tenemos ahora un esquema resumen de lo que acabamos de hablar. Entonces, tenemos que si nuestro paciente cuenta con factores de riesgo como obesidad, diabético, dislipidémico, hipertenso, síndrome metabólico o tenemos una ecografía positiva para hígado graso, pues sacamos primero el FLI. Entonces, estamos en atención primaria, sacamos el FLI y si el FLI nos sale menor de 60, pues le hacemos seguimiento en primaria cada 2 a 3 años determinando el FLI. Pero si nuestro FLI sale mayor o igual de 60 o tenemos nuestra ecografía positiva para hígado graso, pues ahora sacamos el grado de fibrosis hepática con el FIB4. Entonces, si al sacar el FIB4 tenemos que nuestro paciente, si tiene
menor de 65 años con un FIB-4 menor de 1.3 o nuestro paciente mayor o igual de 65 años con un FIB-4 menor de 2, pues tenemos un riesgo bajo de fibrosis. Al ser esto un riesgo bajo, pues lo seguimos atendiendo en primaria. Trabajamos en cambios del estilo de vida, controlamos las enfermedades asociadas, los factores de riesgo y hacemos seguimiento cada 2 a 3 años con analítica, con marcadores de fibrosis. Por otro lado, si nuestro FIB-4 hubiera salido alto para menores de 65 años, un FIB-4 mayor o igual de 1.3 y para mayores de 65 años, un FIB-4 mayor o igual de 2, pues tenemos que estamos con un paciente de riesgo medio alto de fibrosis y en este caso pues directamente hay que derivarlo a la especialidad. Y para terminar tenemos un resumen sobre el manejo diagnóstico diferencial de la hipertransaminasemia prolongada. Entonces tenemos que en la anamnesis, si tenemos datos de alcohol, fármacos, hierbas medicinales, drogas ilegales, nos orientan a una hepatitis, una esteatohepatitis alcohólica o una tóxica. Si en la anamnesis tenemos datos de drogas, hemoderivados, conducta sexual de riesgo, tatuajes, piercing, pues nos orientan a una hepatitis vírica B o C. Si hay fatigabilidad, calambres musculares, pues a una miopatía. Si hay antecedentes familiares de enfermedad hepática, pues pensar en una hemocromatosis, déficit de alfa-1 antitripsina, en enfermedad de Wilson. Si hay datos de ejercicio físico intenso, esos deportistas de élite, pues entonces a pensar en una rhabdomiolisis. A la exploración física, si tenemos estigmas de hepatopatía, hepatoesplenomegalia, entre encefalopatía, citis, arañas vasculares, hipertrofia parotidia, contractura de Dupuytren, entre otros estigmas de hepatopatía, pues a pensar en una hepatopatía crónica. Si tenemos un paciente con obesidad, pues pensamos en una esteatosis o una enfermedad hepática no alcohólica. Si tenemos lo contrario, una delgadez extrema, pensaremos como causa de la hipertransaminasemia, pues que podría ser una anorexia nerviosa. Si tenemos un paciente con taquicardia, temblor, hiperreflexia, pensar en un cuadro de hipertiroidismo. Si tenemos un paciente con hiperpigmentación cutánea, pues podríamos estar ante un cuadro de hemocromatosis o una insuficiencia suprarrenal. Y si tenemos datos clínica para que nos oriente a una enfermedad de Wilson, pues como el anillo de Kaiser-Fleischer, síntomas neurológicos, un cuadro de insuficiencia renal aguda, pues hay que tener en cuenta esto también. En cuanto a las pruebas analíticas, si tenemos que la GOT es predominante, pues a pensar en una enfermedad hepática alcohólica o en enfermedades tiroideas o una miopatía o un ejercicio intenso o hemólisis. Y tenemos elevación de la CPK, la aldolasa, la LDH, pues a pensar en problemas muscular, miopatía, ejercicio intenso. Si está elevada la glucosa, hiperlipemia, pues pensar en un cuadro de hemocromatosis, una esteatosis, una enfermedad hepática no alcohólica. Si tenemos pancitopenia, pues pensar en una hepatopatía crónica. Si hay alteración del metabolismo del hierro y estudios del gen de la hemocromatosis positivo, pues a pensar en ello. Y si tenemos anticuerpos de la antitransglutaminasa IgA positivo, pues pensar en una enfermedad celíaca. Si tenemos alteración de la ceruloplasmina que esté baja o el cobre en orina de 24 horas por encima de 1000, pues entonces pensar en una enfermedad de Wilson. Si tenemos alteración del ionograma, un cortisol bajo, pues pensar en una insuficiencia suprarrenal. Si tenemos la serología positiva para virus de hepatitis B, virus de hepatitis C o del grupo herpes, pensar en una hepatitis vírica. Si tenemos en el proteinograma una hiperelevación a las gamma globulinas, pensar en una hepatopatía autoinmune. Y si hay un déficit de la alfa globulinas, pensar en el déficit de la alfa-1 antitripsina. Y si tenemos los anticuerpos de autoinmunidad positivos, ANA, AMA, asma, LKM, pues pensar en una hepatitis autoinmune. Y en cuanto a las pruebas complementarias, pues la ecografía abdominal. Tenemos un hígado brillante,
pues podemos pensar en una esteatosis o una enfermedad hepática no alcohólica. Si tenemos hipertensión portal, pues pensar en una hepatopatía crónica o una cirrosis. Y finalmente, pues la biopsia hepática es la que nos va a dar, pues, el resultado, ¿no? Definitivo. Si estamos hablando de una hepatitis crónica, tóxica, un tumor, una causa alcohólica, incluso hepatopatía autoinmune.